Hoy vas a leer en los diarios lo que te enteraste ayer aquí en Radio Continental. Grave conflicto institucional, el gobierno no acata el fallo de la Corte, un tema muy grave. Escala el conflicto por la coparticipación, Alberto no acatará el fallo de la Corte y recusará jueces. Vos como ciudadano común ves esto y decís, perdón, yo aprendí básico, que la democracia se sostiene con independencia de poderes. O no podés avanzar de un poder del Estado sobre otro, o acusarlo, o etcétera, etcétera. Saludos, José Luis Espert. ¿Cómo te va, José Luis? Eduardo Serenellini, buen día. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buen día a ustedes y a los oyentes. Gracias, José Luis. Contame un poquito tu parecer en relación a todo esto que está ocurriendo. Encima, bueno, Larreta va a conferencia de prensa en un rato. Contame un poquito. Bueno, yo que puedo mirar un poco esta pelea de adentro de la grieta desde afuera, entre Juntos por el Cambio y el gobierno, te diría, esto es un golpe de Estado directamente. Artículo 36 de la Constitución lo dice clarito. Configura los delitos contra la Constitución, y esto es un delito contra la Constitución porque un poder no puede alzarse o desconocer la independencia de otro poder, y los fallos de la Corte no pueden no acatarse. De esta manera, considerando que esto es un verdadero golpe de Estado, en el día de hoy voy a ampliar la denuncia penal que yo ya había comenzado contra Cristina Kirchner, parte del Senado y la presidenta de diputados, porque también violaron la Constitución con lo que hicieron con el Consejo de la Magistratura. Ahora vamos a meter en la misma situación al presidente de la Nación por atentar contra el orden constitucional, a manifestar abiertamente que va a desconocer el fallo de la Corte Suprema. Esto es de una gravedad institucional fenomenal. De hecho, espero, y lo he pedido, lo están evaluando, que Juntos por el Cambio me acompañe en esta ampliación de la denuncia para que, independientemente de lo que decide la justicia, políticamente, la mitad del país, por lo menos representada por la oposición, está en contra de este atentado contra la Constitución en el cual se embarcó ayer el presidente de la Nación. Contame, José Luis, ¿y el acompañamiento de los gobernadores? Porque ayer inmediatamente, bueno, hicieron causa común, hay encuentro, reunión, y a partir de allí se conoció lo que dijo el presidente. Claro, gravísimo. Sí, no, toda esta gente, veremos a ver a quién le corresponde juicio político, además, y de institución. La verdad que por lo menos el presidente, yo creo que con este delito penal que está cometiendo, debería ser sometido a juicio político y ser destituido directamente. Vos decís en caso de no cumplir con la medida cautelar, caso de no cumplir. Claro. El no cumplimiento de este fallo es una medida cautelar, pero es un fallo de la Corte Suprema. No hay nadie que pueda alzarse o desconocer un fallo de la máxima autoridad de la justicia, que es la Corte Suprema. No hay ningún argumento. Esto es una cosa que en una república, que en una democracia, no existe. Esto es como lo que ha pasado ahora con Castillo. Esto es una suerte es como, en lugar de cerrar el Congreso, han desconocido al Congreso y ahora desconocen a la Corte Suprema de Justicia. Por eso es un golpe de Estado directamente. Bueno, viste, Alberto Fernández, entre otras cosas, dice, este fallo está carente de fundamento, o sea, no está fundamentado en relación a lo que ha dicho la Corte. Bueno, eso es absolutamente falso. Esto tiene su historia, esto tiene su historia, que es que cuando a partir de 2016 comienzan a transferirse de la ciudad de Buenos Aires los servicios de seguridad que tienen que ver con la parte del gobierno federal que está en Cava, se le empiezan a transferir los recursos necesarios para financiar esto, tal cual lo establece la Constitución y la Ley de Coparticipación. Así que nada de lo que ocurrió hasta este desconocimiento del acuerdo firmado entre Cava y el gobierno nacional está fuera de la ley, totalmente fuera de lugar todo. Además, eso de que le falta plata, que no está presupuestado, mira, ¿sabe cuánto es la plata por afuera del presupuesto que va a gastar el gobierno, fruto de la subestimación de recursos que hacen adrede para justamente gastar plata sin rendir cuentas al pueblo de la nación? Cerca de 5 billones de pesos. Así que le sobra plata para cumplir con un fallo de la Corte Suprema de acuerdo con la ley.
Vos decís, veo esto de fuera de la grieta entre ellos, unos y otros, pero si hay que hacer causa común en relación al gobierno, ahí vas a tener que juntar fuerzas también, ¿no? Porque estamos hablando, nos perjudica a todos, en definitiva. No, pero a ver, cuando yo te digo fuera de la grieta, quiero decirte que te doy una opinión muy objetiva, más allá de lo político, pero acá está en juego la Constitución, el orden constitucional, la democracia. Yo ahí no puedo, pero no puedo, nunca meteré la miseria que tiene la política por estas cosas. Si es necesario, quien esté en defensa de la Constitución, con él estaré, por supuesto. Acá no hay grieta. Ahora, después otro tema es el mamarracho que es la coparticipación federal de impuestos, un instrumento unitario que ha empobrecido el país, que te genera emiratos como el de Infran en Formosa y Capitanich en el Chaco, mientras que tenés pobres de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza financiando todo ese enriquecimiento. Ese es otro tema. Yo creo que la coparticipación hay que reducirla al mínimo o eliminarla. Eliminarla requiere una reforma constitucional, por lo tanto, hasta que eso ocurra, que puede ser el siglo que viene, hay que reducirla al mínimo, y que cada provincia, o mejor dicho, que cada estado, no provincia, porque la provincia está constituida fundamentalmente por gente de laburo, que cada estado se arregle con los impuestos que... Bueno, el tema es que ahí tenés que administrar bien, ahí tenés que tener una buena administración y clara, ¿no? Obvio, que eso es lo que no le gusta a ninguno de estos atorrantes que hoy están haciendo causa común con Alberto Fernández contra el fallo de la Corte Suprema. Mientras tanto, y hablando de economía, bueno, se garantizó un nuevo giro del Fondo Monetario, 6.000 millones, de hecho ya están depositados. Sí, el acuerdo se viene cumpliendo. Hay que ver qué pasa con esto, porque, a ver, vos emitís deuda hoy en pesos o en dólares bajo jurisdicción argentina. ¿Cuánto vale un bono emitido bajo jurisdicción argentina cuando el Poder Ejecutivo desconoce el fallo del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que es la Corte? Seguridad jurídica. Esto puede tener efectos económicos muy preocupantes. Mira, por ejemplo, ¿qué efectos? Por ejemplo, y que empiece a caer el precio de la deuda, que empiece a haber huida de los bonos de la deuda argentina. ¿Cuánto vale la deuda argentina si el Poder Ejecutivo, que es el que emite los bonos de deuda, desconoce los fallos de la justicia argentina, que es la que tiene que mediar cuando hay conflicto en el pago de la deuda? Es muy grave, muy grave. ¿Cómo lo ves a Massa en su gestión hasta ahora? Mirá, está cumpliendo el objetivo de que no se prenda fuego todo esto antes de las elecciones del año que viene. No sé si va a lograrlo, falta mucho, faltan por lo menos 10 meses, pero hasta ahora agarrando todo con alfiler y agigantando la bomba que va a heredar el próximo gobierno, ya es que hay un cambio de gobierno con el mismo gobierno, si se sucede, lo está logrando. Ahora, eso sí, la pelota, la factura que está armando Massa para adelante es gigantesca, en términos de aumento de deuda pública, aumento del ELIC, atrasos tarifarios, controles de precios, que eso atrasa los precios. Se está armando, como siempre, se patea una pelota para adelante y la pelota es una bola de nieve. José Luis, vos estás trabajando para ser gobernador en la provincia de Buenos Aires. Este tema... Libertad, mi espacio. Exacto. Este tema coparticipación, en definitiva, tiene que ver con tu futuro, ¿no? Es decir, dinero que aparentemente tiene la ciudad que no vas a tener vos. No, bueno, pero yo quiero reformar por completo la provincia. Parte de esa reforma es el apego a la Constitución y además un proyecto de autonomía municipal donde el Estado bonaerense se reduce al mínimo posible y son los municipios los que pasan a tener potestades de gasto y potestades tributarias también. Nuestro proyecto se centra en el respeto a la Constitución Nacional y autonomía municipal. ¿Esto qué significa? Respeto a la Constitución es que los impuestos directos que se cobran en Buenos Aires queden en Buenos Aires, impuestos a las ganancias, por ejemplo, nada de coparticipación. Y eso es defender la Constitución Nacional. Y autonomía municipal, porque nosotros queremos que en los municipios es donde se desarrolle la vida fuerte de las personas, la seguridad, la discusión de la justicia, la vida cívica sea ahí. Por lo tanto, nuestro proyecto es de transferir potestades tributarias a los municipios, que desaparezcan todas las tasas, que queden los impuestos patrimoniales como el inmobiliario rural, el residencial, cine complementario, pero que desaparezcan todas las tasas y contribuciones, y vos
desde el Estado provincial le transferís potestad de gasto a los municipios, tal cual estaba pensada en la Constitución del 53. Cristina va a estar el martes, ¿viste? Otra vez de la provincia. El objetivo es provincia de Buenos Aires, del kirchnerismo, está claro, ¿no? Sí, lo que vamos a tratar desde nuestro lado es impedir que la guarida de toda esta gente sea la provincia de Buenos Aires, que ha sido devastada, ¿no? A propósito, Esper, Daniel López lo saluda. A propósito Hola, ¿qué tal, Daniel? Bien, a propósito de la candidatura a la gobernación, teniendo en cuenta que en la provincia se gana o se pierde por un voto y que podrían llegar a dividir, ¿usted aceptaría competir en una interna de Juntos por el Cambio? Mire, si nos ponemos de acuerdo de las transformaciones que hay que hacer pensando en los bonaerenses, lo evaluaríamos, pero acá no sé si un peronista como Santilli, otro peronista como Ritondo, están pensando en las transformaciones que hay que hacer. Nosotros queremos transformar la provincia por el bien de los bonaerenses, no queremos hacer política. Acá, cuidado, hay que dejar de tenerle miedo a la competencia y pasar a tenerle miedo a que supuestas oposiciones veladamente sigan con los mismos pensamientos retrógrados que han hundido la provincia de Buenos Aires. Es que en la provincia tenés tanto clientelismo, José Luis, tanto clientelismo. Tomá, ves una degradación de la educación, una degradación de valores. Lo estuvimos viendo estos días y lo vemos todo cada vez que hay una manifestación aquí en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cómo cambias eso? Lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, claro que lleva tiempo y además, pero fundamentalmente se requiere de un mandato popular muy fuerte, tener mandato popular, y ese mandato popular se construye diciéndole a los bonaerenses lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires y que los bonaerenses lo voten para tener ese mandato. Y después habrá que tener el coraje, y sin duda nosotros en Avanza Libertad lo tenemos, para ir contra las mafias, una vez que tenemos el poder que nos da el pueblo con su voto. Nosotros tenemos que ir contra la mafia de Baradel, que arruina la educación de los chicos en la provincia, contra la mafia de los herederos del Pata Medina, que cartelizan la obra pública en la provincia, contra las mafias de los puertos, que están tomados por verdaderos delincuentes en general en la provincia de Buenos Aires, donde hay mucha droga además. Queremos ir contra la mafia de ATE, que ha infectado a Astillero Río Santiago. Astillero Río Santiago o produce barco o se cierra. Pero esto que el contribuyente, el laburante de la provincia de Buenos Aires, esté financiando un conjunto de chanta que están en Astillero Río de Santiago sin fabricar un solo barco por 2 décadas, no, viejo. ¿Qué hacemos con los planes, José Luis? Nunca lo hablé esto con vos. ¿Qué haces con los planes? ¿Se multiplican y multiplican? ¿Quieren cada vez más? ¿Se suman? ¿Se superponen? Hay que hacer un montón de cosas, hay que tener un plan muy claro y nosotros lo tenemos. El plan consiste primero en hacer una auditoría de los planes sociales, eliminar los truchos y a los que no son truchos condicionarlos a que terminen el colegio secundario y aquel que termina primaria y secundaria que haga algún trabajo. Tienen que ser, en tercer lugar, de manera transitoria, no pueden ser para siempre. En cuarto lugar, 0 pesos a las organizaciones sociales. Esto hay que desactivarlo por completo, porque son verdaderas mafias que lucran con la miseria de la pobre gente que lo vive de un plan social. Y después hay que tener un plan muy claro de que es a muy largo plazo, eso no es, como algunos lo venden, de hoy para mañana, de transformar esos planes en trabajo genuino, pero eso requiere de capacitar a la gente, calificarla, darle beneficios fiscales a las empresas que tomen un beneficiario de plan. ¿Reforma laboral o modernización laboral? Reforma laboral, obviamente. Reforma laboral, obviamente. Por eso me lleva a otra cosa que vinculada a la que preguntaba recién Daniel. ¿A qué candidato a presidente nosotros apoyaremos o no? Va a depender mucho de las reformas a nivel nacional que ese candidato a presidente haga, porque en la provincia de Buenos Aires, siendo la provincia más grande del país, en cuanto a la cantidad de gente que alberga, por lo menos, nosotros necesitamos una reforma laboral y eso es un resorte del gobierno nacional. Otra cosa que necesitamos para que el conurbano sea viable es que el interior de la Argentina vuelva a ser viable, lo cual requiere de apertura económica. Ahora, de los candidatos hoy a presidente, que está más cerca de lo que vos decís, me parece a mí, es Patricia Bullrich. Bueno, veremos, veremos, mirá, los pingos se ven en la cancha, porque a puertas cerradas y fuera de campaña algunos son muy bravos. Vamos a ver en campaña cuáles son las propuestas concretas que hacen. Nosotros, así como en el 19 nos paramos diciendo hay una Argentina que no va más, la Argentina hay que transformarla, hay que ir a algo de sentido común, y hoy gran parte de la política está hablando de esas cosas que nosotros planteamos de manera inédita
en el 2019, eso no se lo vamos a regalar así nomás. Bueno, a quien tenés ejecutivo y no son solo palabras es a Larreta, entonces. Sí, bueno, veremos. No, hoy no es momento para mí para anunciar de ninguna manera si vamos a hacer alianzas o no y con quién vamos a hacer alianzas si es que las hacemos. Lo único que quiero dejar claro es que hay un camino que nosotros comenzamos en el 2019, que es plantear que hay una Argentina que no va más y que tiene que ser transformada en su totalidad, a nivel nacional y a nivel provincial. Eso es lo que claramente no negociamos. ¿Y con Milei cómo está el vínculo? Porque se habló en los últimos días que está muy desgastado, que están enfrentados. No, enfrentamiento personal no hay ninguno. Con Milei, como siempre en política yo lo entiendo, se llama mucha novela. Pero con Milei todo es muy clarito y muy fácil. Milei, cuando decidió hacer política, golpeó la puerta de Avanza Libertad, el espacio político nuestro, allá por mediados de 2020. Lo recibimos con los brazos abiertos y después de 9 meses él sintió, y hasta ahora la realidad le da la razón, que tenía espaldas para no ser uno más adentro de Avanza Libertad, sino ser él, con Libertad Avanza. Después que se fue de Avanza Libertad, creó su propio espacio con el nombre Libertad Avanza. Y le está yendo muy bien, y por lo tanto, si él quiere estar solo, está perfecto, tiene todo el derecho, soy liberal, no puedo atar a nadie si no quiere estar conmigo, le está yendo bárbaro y le deseo lo mejor, pero no hay ningún tipo de inconveniente, pero él decidió entrar y él decidió irse, no hay nada más que eso. José Luis, felicidades, un abrazo, gracias. Un abrazo para ustedes, gran felicidad para su equipo, ustedes y los oyentes. Buen día. Muchas gracias. José Luis Espert.